Bienvenidos a Consentido Insular, ventana de la cultura neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Consentido Insular es un programa que te lleva a conocer los paisajes, las personas, lo que somos como pueblo insular neoespartano. Hoy de visita en nuestro programa Juan García, músico, compositor, arreglista, director, de esos hombres que se enamoran de lo que hacen. Juan es un ejemplo importante en lo que llamamos el sistema de orquesta, que ya nos va a hablar de eso. Juan, bienvenido a Consentido Insular. Gracias, Bernie, encantado de estar aquí, es un placer y un honor estar en tu programa Consentido Insular y agradecido también a UniTV por la oportunidad que nos brindan. Este muchacho, el muchachito Juan, el de Atamo, ¿qué hacía cuando niño? ¿En qué pensaba Juan cuando pequeño? Bueno, en principio, como todo joven, niño en casa, o sea que siempre buscábamos hacer algo, ¿no? Nuestros padres, mejor dicho, le buscaban un oficio a nosotros porque yo soy morocho. Entonces mi hermano también en la casa, y mi mamá nos buscaba un oficio. Y en ese momento llegó una madrina y mi madrina nos dice, mira, pero vamos a que inscriban a esos muchachos ahí en la Asunción, en el núcleo del sistema de orquesta. Y mi mamá, bueno, nos llevó para allá y ahí comienza toda esta trayectoria musical de nosotros como músicos. ¿Y cuál fue el primer instrumento que tocaste? Mira, en principio empezamos con lenguaje musical. Mi primer profesor fue el profesor José Jesús Vázquez, mejor conocido como Chuo. El hijo de Choro Vázquez. El hijo de Choro Vázquez. Entonces, todavía es el director del núcleo de la Asunción, es uno de los más antiguos en el estado de Nueva Esparta. Entonces comienzo mis clases de lenguaje musical y posteriormente escojo el instrumento la viola, pues yo soy violista, como instrumento principal. Inicio en mi carrera como violista de la mano del profesor Luis Enrique Hidalgo, que fue mi primer profesor de viola. Y posteriormente, bueno, fui avanzando, entro a la orquesta infantil y juvenil del núcleo de la Asunción y posteriormente en el año 2005 formo parte de la Orquesta Regional Juvenil del Estado de Nueva Esparta. ¿Qué sentía aquel muchacho, o sea, con aquel instrumento? O sea, porque los músicos a veces llevan paralelamente su profesión de su estudio, que estudiaba, paralelamente a la música. Bueno, cuando inicio la carrera como músico, estaba en sexto grado, primer año de bachillerato. Yo estudié bachillerato mis primeros 3 años en el colegio, en el liceo Francisco Antonio Rísquez de la Asunción, y paralelamente estaba en el núcleo de la Asunción. Bueno, ¿qué puede sentir un joven? Una emoción tremenda. Cada vez que logramos alcanzar esa meta, lograr interpretar la obra que queríamos, el estudio, la partitura que quería pues tocar, es una emoción porque bueno, veíamos un avance, ¿no? Y paralelamente también el estudio en el colegio y luego en la universidad. Entonces cuando empezamos a formar parte de la orquesta grande que llamamos la Orquesta Regional Juvenil del Estado de Nueva Esparta, dirigida por el maestro Egber Lucena y que actualmente sigue siendo el director, bueno, esa emoción era aún más grande porque ya alcanzamos el escalón de estar digamos, en la mejor orquesta del estado. ¿Y en tu familia hay músicos? O sea, ¿de dónde viene? Porque la gente dice que es por herencia. Bueno, la vena musical de nosotros, mi papá nos comenta, puede ser auditiva porque mi papá, mi abuela, llamada Cecilia Acosta, tenía un bar en Los Robles, un famoso bar de Chile Acosta. Entonces ahí escuchaban mucha música en una rocola. Pero mi papá, ni mis tíos, ni por parte de mamá eran músicos. Pero mi mamá también nos dice que Panchito Zuniaga, que formó parte de la banda del Estado, era mi bisabuelo. Entonces por ahí también puede venir la vena, él tocaba clarinete. ¿Y tu hermano también fue músico? ¿Qué pasó con él? No, mi hermano siguió, mi hermano es chelista, violonchelista y trombonista. Mi hermano está activo en el instrumento. Bueno, somos de esa generación de músicos, esos son los morochos de esa generación. y en ese momento ya ustedes están tocando, vienen los actos culturales de la escuela. ¿Siempre le llamaban Juan? Sí, eso era normal, eso era común, sobre todo en cuarto y en quinto año, en diciembre para las parrandas navideñas, era común que nos llamaran para formar el grupo musical
del colegio, sobre todo ahí en el colegio Domingo Sabio, porque después nosotros estudiamos cuarto y quinto año en el colegio Domingo Sabio, y bueno, era común que la participación tanto de mi hermano como de la mía en los eventos culturales del colegio. Incluso íbamos a representar al colegio y todo. Bueno, siempre es así. Sí. Los más destacados, algunos en poesía, algunos siempre los directores, el maestro. Allá tengo dos muchachitos que tocan el instrumento, vamos a llevarlo, vamos a meterlo en el grupo cultural del colegio. Bueno, estamos conversando con Juan García en tu programa Con Sentido Insular, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular, ventana de la cultura neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy conversando con Juan García, músico, compositor, arreglista. Juan, ¿cuál fue tu primer concierto? O sea, que te dijeron, vamos muchachos, que hay un concierto. ¿Cómo se siente eso? Bueno, mi primer concierto, recuerdo, fue en la Plaza Bolívar de la Asunción. Tendría yo unos 11 años, 12 años, en el año 2004. Bueno, es emocionante porque era mi primer concierto. Todavía no sabía tocar muy bien. Entonces, bueno, uno tiene que quemar esa etapa, pero quizás el dominio del instrumento no era el mayor, pero bueno, teníamos que quemar la etapa y teníamos que empezar, pues había que arriesgarse. Y nos llaman para ese concierto que tenía que ver con algún evento cultural, algún día simbólico en cuanto a actividad se refería, pero bueno, desde ahí comenzó todo. Ese fue mi primer concierto y ahí empezaron varios conciertos como intérprete de la viola y como integrante del núcleo de la Asunción. Luego, en el 2005, como integrante de la Orquesta Regional del Estado de Nueva Esparta, bueno, hasta el día de hoy, afortunadamente. Ese instrumento grandísimo, porque la gente está acostumbrada, ¿no? En nuestra cotidianidad, o sea, el tocar cuatro, o sea, ¿aprendiste a tocar cuatro o fue directamente a la viola? Yo comencé directo en la viola. Era el instrumento que en ese momento estaba. A veces los muchachos le huyen mucho a la viola, los nuevos integrantes les gusta más el violín que la viola, ¿no? La viola es muy parecida al violín, es de la misma familia, es un instrumento de cuerda, tiene 4 cuerdas también, igual que el violín, solo que la viola es un instrumento más grande y es un instrumento que tiene una sonoridad un poco más grave por el mismo tamaño, ¿no? Entonces su naturaleza es de un sonido un poco más robusto, más grueso, y fue el instrumento que había en ese momento. Y el profesor José Jesús me dice, mira Juan, lo que tengo por ahí es una viola, si tú quieres echarle pichón, esa era la frase de él, bueno, ahí tienes, avanza ahí y después vemos si te cambiamos por otro instrumento, porque realmente yo quería tocar era saxofón. Pero como era la orquesta sinfónica, el saxofón se utiliza muy poco. Entonces, bueno, tenía que ser o el clarinete o el oboe, ¿no? Y comienzo a estudiar viola. Bueno, yo creo que el profesor José Jesús Vázquez supo escoger bien y hasta el sol de hoy ese es mi instrumento principal y me enamoré profundamente de mi instrumento. Y ese trabajo de estar descifrando esos pentagramas, o sea, ¿cómo lo asume un muchacho que viene y le dice, mira, tienes que aprender de estas notas? Bueno, para eso son las clases de teoría y solfeo musical, ¿no? Y comenzamos como iniciación musical, que es algo muy básico, eso es como aprender a leer, como el abecedario. Ya cuando uno sabe cuáles son las notas y cuáles son las figuras musicales, ya para uno es más fácil, ¿no? Que le ponga una partitura y puede leer. Al principio es difícil, al principio uno confunde las negras con la corchea, el valor de la blanca, pero ya después, como quien dice, cuando la rutina se hace costumbre, entonces ya todo fluye, ¿no? En todo caso. Un alumno, cuando está en una clase, lo primero que uno dice es, yo quisiera ser como el maestro, ¿no? O sea el ejemplo del maestro ahí. Es así. O sea, en aquel momento, aquel muchachito de 11, 12 años, pensó y dijo, algún día yo estaré ahí con la batuta. Bueno, no. En principio, no.
Claro, teníamos una profunda admiración por el maestro Lucena y por todos los maestros que estaban al frente de la orquesta, el profesor José Jesús Vázquez, el maestro Lucena porque era el encargado de dirigir la orquesta grande, ¿no? Y esa figura de autoridad, esa figura sabia, esa figura que dominaba todo el repertorio académico de orquestas juveniles e infantiles. Entonces uno siempre trataba bueno, de admirarlo, ¿no? O lo admiraba, mejor dicho. Sin embargo, una de las figuras de mayor referencia para mí fue uno de mis maestros de viola que vino después, que era el maestro Santiago Garmendia, que tuvimos el gran privilegio de tenerlo aquí en el estado de Nueva Esparta. Afortunadamente para él está ahorita en Europa. Sin embargo, tuvimos 7 años con la presencia de él en la isla, un maestro graduado en Juilliard School of Music, una de las mejores universidades del mundo en cuanto a las artes se refiere, y lo teníamos aquí en Margarita, aparte que era una persona que dominaba la viola, era su instrumento principal, y verlo tocar, decíamos, mira, algún día tocaremos como él. Entonces esa era nuestra referencia de la fila de violas en ese momento. Era nada más que el instrumento de tocar nada más. Era al principio nada más el instrumento. No era la perspectiva. No tenía la perspectiva de ser director. Eso tiene algo particular. ¿Cómo llegó a Juan García a ser el director de la orquesta? Porque estamos hablando con Juan y lo importante también es el amor a la música, ¿no? Porque cuando se hacen las cosas con cariño, con amor, con lo que uno le gusta, todas las cosas se hacen fácil. Es así, totalmente. Todo ese transcurrir en tu viola, todo fue con mucha alegría, con mucha pasión. Totalmente, siempre fue, sobre todo con mucha alegría y con enriquecerme en la forma de dominar el instrumento, saber dominar el instrumento, buscar la manera más sencilla, más práctica, pero siempre teniendo en cuenta la técnica, siempre avanzando. Eso era una de las cosas que siempre nos apasionó y que el maestro Garmendia siempre era, bueno, es una de las personas que busca calidad en cuanto a la enseñanza y en cuanto a la práctica del instrumento. Entonces yo creo que una de las cosas que tiene el ejecutante o el músico en general es que siempre tiene ganas de avanzar. Un músico siempre quiere ser mejor y el músico nunca deja de estudiar, nunca deja de aprender algo nuevo, escucha algún tema o escucha alguna música, o en el caso de nosotros escuchamos alguna sinfonía o alguna obra nueva o algún concierto para viola y orquesta nuevo, bueno, y queremos tocarlo, queremos montarlo, queremos verlo, cómo tocar, cómo hacer. Entonces eso es una de las cosas que los músicos tenemos, esa manera de siempre buscar crecimiento personal y profesional. ¿Qué música te llamaba la atención en esos tiempos? O sea, bueno, tú estás metido en una música clásica y todo lo demás, pero... En nuestra casa siempre se ha escuchado, como te dije, al principio mi abuela tenía un bar y mi papá escuchaba todo tipo de música, sobre todo ranchera y música mexicana, siempre. Eso era lo que más se escuchaba en mi casa, merengue, salsa. Nosotros siempre teníamos en casa algo que escuchar porque, bueno, a mi papá le gustaba mucho la música y a mi mamá también. Entonces siempre había algo que escuchar, además de la música académica para aprendernos las partes. En ese momento quizás la señal del internet no ayudaba tanto, pero siempre habían CD y cuestiones. Me acuerdo que el diario El Nacional, en un momento, si puedo mencionarlo, sacó un compendio de colecciones de música académica y yo lo tengo. Bueno, yo también lo tengo todito, entonces siempre escuchamos en la casa. Claro, sí. Pero tú lo escuchabas, pero había una música en particular que a ti te llamaba la atención. O sea, mira, en particular, todo, como te digo, en mi casa siempre se escuchó música. Siempre escuchábamos todo tipo de música, realmente algo en particular que nos llamaba la atención hacia la música académica, mira, escuchar alguna obertura de Mozart, escuchar la suite de Bach para viola y orquesta, eso era algo que siempre, y que lo mantengo, ¿no? Siempre trato de buscar nuevas versiones, es algo que siempre, bueno, lo tomo en consideración. La música es el alma de la vida, la música es el alma del corazón. Una persona que no oye, no baila, no lo siente, es una persona que es como si... Prácticamente no tiene alma. No tiene nada, entonces... no siente. La música mueve el alma, mueve el espíritu y reconforta nuestro vivir. Estamos conversando con Juan García y ya regresamos con Consentido Insular.
una sombra y entre luces todo es negro para mi mirada. Sí. Y seguimos con tu programa Consentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Consentido Insular pretendemos recorrer, ir, ver, sentir lo que hace nuestra gente desde la insularidad, desde la margariteñidad, desde la neoespartaneidad. Por eso hoy conversamos con nuestro amigo Juan García. Juan, este año se cumplen 50 años del sistema de orquesta, del sistema que desde la idea de José Antonio Abreu, ya son 50 años, o sea, es un semillero. Se dice fácil. Un semillero, 50 años, casi mi edad, pues no, es un semillero. ¿Cómo nace el sistema y cómo está el sistema distribuido aquí en Margarita? Mira, tenemos que hablar de historia. Particular, el maestro José Antonio Abreu venía, antes del año 1975, venía pensando, venía maquinando cómo convertir el sistema en ese gran proyecto social que hoy tenemos. En particular, el maestro tiene una anécdota. Él siendo ministro en ese momento, recorrió todo el país e invitó a varios músicos que se encontraban en el país y los invitó para un primer ensayo en la ciudad de Caracas, porque el maestro consiguió una dotación numerosa de atriles, unos 100 sillas y 50 atriles para un ensayo aproximadamente de 100 músicos. Cuando el maestro Abreu llegó al ensayo, se encontró con 11 nada más. 11 jóvenes de los 100 que había invitado. Y el maestro Abreu, dicen los mismos pioneros del sistema, se sentó y dijo lo siguiente: o cierro el programa definitivamente o lo multiplico por miles. Hoy en día el sistema es un proyecto social de inclusión a través de la práctica colectiva de la música, que atiende a más de 1 millón de jóvenes en nuestro país. El sistema no tan solo en la actualidad está compuesto por orquestas sinfónicas, sino tiene diferentes programas académicos que empiezan por el programa Nuevos Integrantes del Sistema, programa de iniciación musical, programa académico coral, programa Alma Llanera, programa Simón Bolívar, programa hospitalario, programa de condición especial, programas incluso, que es el más conocido, que es el programa académico orquestal. Incluso tiene un nuevo programa que es el programa donde abarca las orquestas latino-caribeñas, las orquestas de rock sinfónico. En fin, el maestro Abreu pensó en todo, no se quedó tan solo en el hecho de que sean orquestas sinfónicas y más nada, sino que decidió expandir el sistema y bueno, en la actualidad somos referencia a nivel mundial. No, y claro, hay una proyección desde el mismo concepto del sistema y con cómo el sistema a través de su gente ha invadido el mundo, ¿no? O sea, cuántos directores, cuánta gente está, de esos muchachos que estuvieron aquí y están regados por el mundo. Y eso es una de las cosas más exitosas del sistema también, que el propio sistema se ha autosustentado en cuanto a la formación de nuevos líderes, de nuevos directores, de nuevos profesores, de nuevos formadores, el mismo personal administrativo, sale del mismo sistema. La mayoría de los núcleos, la mayoría de los módulos del país lo conforman administrativamente jóvenes que han formado parte del sistema, jóvenes que se desempeñaban, como es mi caso, como violista, formado en la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de la Asunción y después de la Orquesta Regional Juvenil del Estado de Nueva Esparta,
y ahora en la actualidad director del núcleo, del núcleo de Por la Mar. Sí, pero Juan, ¿cómo está dividida el sistema aquí en el Estado? O sea, ¿cuántos Bueno, núcleos? en el Estado Nueva Esparta tenemos 6 núcleos en la actualidad. Estamos en La Asunción, al frente de la Plaza Bolívar de La Asunción. Es el que dirige. El que dirige el profesor José Jesús Vázquez. Estamos en el Complejo Cultural Lares Granado, que dirige el profesor Gustavo G. de San Juan Griego. Estamos en Tugores, funciona en el Centro Cultural Punta de Piedras, si mal no recuerdo. Lo dirige el profesor Orlando Aguilera, quien también es el director de la Orquesta de Rock Sinfónico del Estado Nueva Esparta. Estamos en el núcleo Lau Llama, que dirige el profesor Yanis González, y ahí también ensaya la Orquesta Regional Juvenil del Estado Nueva Esparta, dirigida por el maestro Ekber Lucena. Estamos Por la Mar, en el núcleo Grupo Zulia. En el Grupo Zulia, en el colegio, tenemos un núcleo del sistema que empezó siendo un módulo del núcleo de Por la Mar, y ahorita en la actualidad es un núcleo del sistema dirigido por el profesor Oscar González. Y bueno, el núcleo de Por la Mar, mejor conocido como Guaraguao, en la antigua Escuela de Música Modesta Bora, allá en el Paseo Rómulo Gallegos, también mejor conocido como Guaraguao, al final de la calle 10 con calle La Marina, está este servidor, Juan García, como director del núcleo de Por la Mar. Ese enjambre de tantos músicos, de tanta gente, ¿cuántas personas más o menos aproximadamente aquí en el Estado? Mira, aparte no me metí con los módulos, Bernie. Tenemos 54 módulos atendidos, es decir, 54 escuelas en donde cada uno de esos núcleos tiene una ramificación hacia una escuela, en donde funciona el programa Simón Bolívar, que busca una práctica inicial, una formación inicial en la música, y que el joven, luego de enamorarse de la música, atraparlo con la música, pueda ir a cualquiera de nuestros núcleos a formarse. Tenemos 54 módulos en el Estado Nueva Esparta, y puedo decir con toda propiedad que actualmente en la isla superamos la meta de los 20.000 jóvenes atendidos con el Sistema Nacional de Orquestas, tanto en los núcleos como en los módulos. 20.000 personas que quieren la música, 20.000 personas que lo viven, y que en ese momento, como aprecian la música y lo viven, son capaces de apartarse de estas cosas. O sea, esa es la parte social. La intención social del sistema. Cómo la música es un factor importante dentro de la sociedad. Totalmente. Porque un muchacho que tiene un violín en la mano, o sea... Un joven que ingresa a la orquesta, un joven que toma un instrumento, es un joven que desde el primer momento obtiene valores como respeto, responsabilidad, porque el joven tiene que llegar temprano. Incluso tenemos jóvenes que llegan al núcleo desesperados. No, es que mi mamá salió tarde y vengo tarde para la orquesta, vengo tarde para el ensayo. Entonces esas son las cosas que busca el sistema: jóvenes responsables, ciudadanos integrales, ciudadanos que, como yo, también tienen su profesión aparte. Yo soy egresado de la Universidad de Margarita también, mi profesión es abogado, pero de la mano con la música. El sistema nunca nos puso aparte la formación académica, sí, al contrario, teníamos que unir esos lazos y formarnos como profesionales integrales, y eso busca el sistema, ¿no? Adaptar al joven para que el joven pueda cumplir con sus responsabilidades académicas, pero también pueda cumplir con sus responsabilidades musicales. Y volviendo al tema, que me hiciste la pregunta y no te respondí, en la actualidad la nómina del sistema supera los 100 empleados en el Estado Nueva Esparta, en los 6 módulos, en los 6 núcleos y los 54 módulos del Estado. Es un sentir hermoso, porque imagínate cuando uno ve un concierto con más de 100 personas, de 100 muchachos, son 100 mentes alejadas de cualquier cosa, son 100 mentes luchando por ser mejores, porque la competitividad dentro de la música es un factor importante. Es así, y es una competencia sana. Como te dije al principio, el músico, provenga de donde provenga, sea del sistema, no sea del sistema, lo une una característica especial: es que siempre quiere ser mejor y siempre quiere tocar mejor su instrumento, siempre busca alternativas que le permitan avanzar, y eso es una de las cosas que los músicos tenemos, el deseo de aprender y ser mejor.
Eso es una alternativa y una característica del músico, ¿no? Es así. O sea, porque siempre va a decir, hay alguien que es mejor, que están grabando, que está de moda, de entonces adaptarse, ¿no? Totalmente. El músico tiene ánimo siempre de la búsqueda de la excelencia. Siempre quiere ser mejor, siempre quiere estar, como quien dice, en sintonía con lo que está ocurriendo. Y eso es una de las cosas maravillosas de ser músico. Ese deseo siempre en la búsqueda de la excelencia, de buscar siempre la excelencia. Realmente eso es una de las características principales de ser músico. Y la excelencia se busca siempre en los músicos de la isla de Margarita, donde aquí hay para exportar. Lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo, porque tenemos 3 músicos importantes que han recorrido los pentagramas del mundo. Modesta Bor, Inocente Carreño, Fucho Suárez, son unos ejemplos. Eddie Marcano, bueno, todo lo que... José Ángel Salazar Marín, que es mi amigo, formado en el sistema, fue el director más joven del mundo en su momento, tenía José Ángel 13 años, 14 años, y ahorita José Ángel, que es de Villarrosa, está el director en Inglaterra del Royal Ballet Parker. Incluso viene para acá en este mes, y lo vamos a tener de visita aquí. Bueno, y estamos hablando con Juan García en tu programa Consentido Insular, entre nota, música y muchas cosas más. Y continuamos en esta amena conversa con mi amigo Juan García. O sea, hablar de ese sentimiento de la música es hablar de lo que somos, hablar de la identidad, hablar de esos jóvenes y esos talentos que andan por el mundo, andan llevando consigo nuestra identidad insular neoespartana, ya con la música que lo que somos como pueblo. Juan, ¿cómo llegas tú a director entonces? Bueno, cuéntanos. Eso es algo particular. Realmente yo siempre tuve facilidad de atención grupales, ¿no? A los muchachos. ¿Qué pasa en el sistema? En el sistema no importa si tenemos mucho conocimiento, pero si tenemos alguito y está un joven que está iniciando, siempre estamos dispuestos a compartirlo. Eso es una de las características fundamentales del sistema. Ese apoyo siempre a esa generación que está iniciando. Y realmente a mí siempre se me fue muy fácil, desde muy chamo. Yo empecé a dar clases a los 14 años como monitor del sistema, apenas tenía 2 años tocando viola. Y a los 14 años me incluyen como monitor, empecé a tener mi primer sueldo en el año 2009. Comienzo a dar clases y se me hizo muy fácil el asunto, ¿no? Enseñar y todo esto. Luego empiezo a hacer talleres grupales con la sección, pues a la fila de viola, como era el principal de la fila de viola, entonces era el encargado de hacer ese taller de violas para que las partituras ayudara al director. Ya está despertando el liderazgo. Sí, empezar ese trabajo. Y luego me colocaron con el taller grupal, ¿no? El taller con la sección de cuerda, donde estaban los violines, las violas y los violonchelos. Entonces por ahí se fue dando la cosa. En el año 2013, en uno cercano me acuerdo que eran Día de las Madres cercano, me llama la licenciada Clarimar Herrera, que es la gerente actual del sistema en el estado de Nueva Esparta. Me dice: Juan, estamos buscando un perfil como el tuyo, un joven que esté estudiando. Yo estaba estudiando, iba por el 6º o 5º semestre de Derecho en la universidad, y estamos buscando un perfil como el tuyo para que vaya a un curso de jóvenes directores en la ciudad de Caracas, que está emprendiendo el sistema para formar nuevos directores. Y yo le dije: bueno, yo nunca he estado al frente de la orquesta, pero es que ese es el perfil que estamos buscando. ¿Qué opinas tú? Aparte que queremos ver la posibilidad de que tú puedas dirigir la orquesta del núcleo de Por la Mar, la orquesta infantil. Y yo le dije: bueno, si me van a formar como director,
vamos a echarle pierna. Pues. Comienza a ver clases aquí en Margarita con el maestro Felipe Iscaray, que estaba también aquí, fue mi primer profesor de dirección, y después empiezo a viajar. Bueno, Bernie, vamos que llega el día del primer ensayo con los muchachos de la orquesta, yo siendo un muchacho, tendría yo 18 años, en ese momento 19 años, y los muchachos de 12, 13, 11 años, bueno, ahí al frente de la orquesta. Una muchachera. Vamos que, bueno, primera vez, me toca bajar la batuta. Bueno, Bernie, fue muy fácil, ¿no? Hubo esa compenetración con la orquesta, esa comunión, mejor dicho, con los jóvenes. Empezamos a hacer el trabajo, empezamos a montar las obras y bueno, viene el primer concierto, recuerdo. Bueno, ese primer concierto lo recuerdo, fue en el núcleo de La Ullama, estaba nuevecito, recién inaugurado el núcleo de La Ullama, y fue mi primer concierto, el estreno como director de orquesta y los muchachos. Bueno, fue fabuloso. ¿Cuál fue la primera canción que dirigiste? Hicimos suite de Los Toreadores, de George Bizet, de la suite de Carmen, y hicimos varias obras, inclusive obras margariteñas, ¿no? En ese momento, pero estábamos hablando de una orquesta infantil, jóvenes que estaban en formación, jóvenes que han crecido conmigo, muchos de ellos, y que ahorita son adultos también y siguen estando en la orquesta juvenil, tanto del Estado como la Orquesta Juvenil de Por la Mar, y que hemos ido evolucionando juntos, y yo siempre les comento a ellos que yo he aprendido más de ellos que de ellos de mí, ¿no? Porque a mí me ha tocado formarme, estar frente a una orquesta no es fácil, es estudiar, es saber de técnica, de interpretación, porque bueno, el director no es nada más la persona que va a mover el palito y ya está, ¿no? Va a mover la batuta y listo. El director es la persona que se encarga de ensamblar todo, de buscar la interpretación más cercana según el estilo de la obra, si estamos tocando obras del periodo barroco, si estamos tocando obras del periodo clásico, si estamos tocando obras del periodo contemporáneo, o si estamos tocando obras margariteñas, preguntarle a personajes icónicos del Estado Nueva Esparta, mira, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? ¿Será que me ayuda? El tema del ritmo, el 5x8 a veces nosotros los músicos académicos lo leemos de una forma, pero interpretarse es diferente. Hablar con el maestro Lucena, mire maestro, ayúdeme, ¿cómo es esto? ¿Cómo hago esto? Esa es una de las cosas más maravillosas que a mí me ha pasado y que en la actualidad, bueno, ahí estoy al frente de la orquesta y ese fue el inicio de Juan García. ¿Qué siente un director cuando tiene que preparar un concierto? O sea, tiene las cuerdas, tiene los tambores, el sonido, todo, ¿no? Y tiene la gente que está cantando ya el coro. O sea, ¿qué hace un director en la noche antes de...? Bueno, fíjate, el concierto es la muestra del arduo trabajo del director. El concierto es lo más pequeño del trabajo del director. Ahí lo que se ve es el tema de la interpretación, pero el montaje es lo complicado, el ensamblar todos esos instrumentos, sobre todo trabajar con jóvenes infantiles y juveniles en periodo de formación. Yo siempre he dicho que es aún más complejo, porque son jóvenes que aún no son profesionales en el instrumento, son jóvenes que están iniciando, son jóvenes que se están formando, son jóvenes que no ejecutan quizás con mayor nivel el instrumento, entonces le toca a uno el trabajo, como quien dice, de limpieza, como aquel que está dándole forma a aquel carbón, a aquel diamante, ¿no? Hasta convertirlo en esa bella pieza esa bella pieza de diamante, como te dije al principio, y que logras el resultado de aquel concierto maravilloso en donde todos salen contentos, complacidos, satisfechos. Eso es lo bonito del trabajo de director de tú como director eres capaz, o sea, tienes la particularidad de decir, mira, se equivocó aquel de alto. Sí, claro, los directores, eso también es algo que se va con el tiempo, ya empiezas a conocer el sonido de cada instrumento, sabes qué instrumento cometió algún error, o qué instrumentista, mejor dicho, cometió algún error. El director de orquesta siempre tiene su partitura al frente, que es un score, que es donde está todas las partes de todos los instrumentos.
Entonces, siempre el director tiene que estar pendiente de cualquier detalle, siempre hay frases o secciones particulares de obra en donde ya uno sabe que quizás puede equivocarse, por ejemplo, el corno francés, o pueda cometer un error el oboe. Entonces ya uno lo va preparando con la mirada, con el gesto, ya uno, sobre todo cuando trabajamos con niños y con jóvenes, siempre dispersos, a veces no están concentrados. Ahorita en la moda del teléfono celular, en los ensayos, es muy complejo, ¿no? A veces le toca entrar, entonces el chamo saca el teléfono, ¿no? Pero ya uno lo va preparando, ya uno va sabiendo dónde puede cometer el error, porque para eso son los ensayos, ¿no? En los ensayos vamos puliendo todos esos detalles. ¿Cómo es el Juan director para llamarle la atención a uno de los muchachos? ¿Cómo te crees tú? ¿Has llegado así a...? Sí, cómo no. ¿Eres muy fuerte? No. Nosotros, los directores, tenemos nos refieren a ser muy bruscos, muy autoritarios, ¿no? Sin embargo, yo no, quizás sí tengo un carácter algo fuerte, pero yo siempre soy de los que piensan que cuando nosotros damos, recibimos lo que damos. Y Juan, con la orquesta, no le importa si son niños, si son jóvenes, siempre existe el respeto. Y eso es una de las cosas que nos ha funcionado, sobre todo en el núcleo de Por la Mar, que existe el respeto. Miran, pocas veces he tenido yo que llamarle la atención a un joven de manera autoritaria o incluso incurrir en lo que hacían anteriormente, de que si cometían algún error o están suspendidos, o mira, te equivocaste, sí. no te quiero en el ensayo. No. Juan García no ha llegado a ese extremo y espero no llegarlo, porque siempre soy de los que piensan que cuando nosotros ofrecemos respeto, siempre vamos a recibir el respeto. Te lo preguntaba porque la referencia que tenemos es muy buena de ti. O sea, nosotros lo que hemos visto siempre la música desde afuera, desde la grada, hemos visto también cómo después de un ensayo, que un muchacho se te acerca, Juan, y te da un abrazo, eso dice mucho del director. Es así, o sea, es así. Después mira, ¿dónde está Juan? Allá está. O sea, eso es una de las cosas más bonitas que nosotros como directores que estamos formando nuevas juventudes tenemos y quizás es el mayor pago, la mayor contraprestación que nosotros tenemos, que ese jovencito salga emocionado del concierto porque logró su objetivo y te dé un abrazo y te diga, profe, vamos a tomarnos una foto para inmortalizar este momento. Esa es una de las cosas más placenteras que nosotros como directores de orquestas en formación tenemos. Estamos conversando en tu programa Consentido Insular con Juan García. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Consentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Hoy conversando con nuestro amigo Juan García. Juan, ¿en qué andas ahorita? ¿Cuáles son los conciertos que vienen? Mira, hemos salido de los conciertos aniversarios. Bueno, todos los núcleos están presentando sus conciertos aniversarios. Tuvimos el concierto del día 15 de febrero que fue emocionante porque fueron 600 jóvenes que tuvimos en escena. Fue el concierto grande que hizo el programa académico orquestal en el estado de Nueva Esparta, y de ahí han venido todos estos conciertos. El día 19 también tuvimos uno en la Plaza Bolívar de Por la Mar, en donde estuvimos 200 jóvenes integrantes del núcleo de Por la Mar rindiéndole homenaje a los 50 aniversarios del sistema.
La Orquesta Regional Juvenil acaba de tener un concierto donde participé también como violista. El día viernes el núcleo de la Ullama va a tener un concierto a partir de las 2 de la tarde, entrada libre. También el núcleo de Tubores hizo concierto. En fin, estos meses son meses de trabajo. La semana que viene voy a tener un compromiso, pero eso es algo, digamos, lo privado, porque estamos en el marco también, era un concierto pendiente que teníamos con la gente del Museo Marino. Ah, claro. Entonces van a presentar un libro y también vamos a aprovechar de ofrecerles un concierto a ellos. También estamos preparando el concierto con motivo al aniversario de la ciudad de Por la Mar, también que vamos a hacer algo bonito para la ciudad. Entonces tenemos una agenda bastante apretada, Bernie. Sin embargo, no paramos en cuanto al trabajo. ¿Cómo está funcionando ese centro ahí de Guaraguao? Bueno, eso es una pregunta fabulosa. A ver, ¿recuerdas que hace año y medio quizás las condiciones no eran las apropiadas, lastimosamente por falta de mantenimiento, bueno, condiciones ajenas como la delincuencia nos limitó un poco el uso del espacio, tuvimos que cerrar puertas, ventanas para tratar de asegurar el espacio, nos cae la pandemia, pero bueno, eso no fue excusa para seguir avanzando. Afortunadamente, y debo aprovechar el momento para agradecer a la Fundación Artesano Group y a su presidenta Carmen Julieta Centeno y a la señora Lady Centeno, que nos extendieron esa mano amiga. Desde el 2022 nos propusimos realizar un proyecto llamado Revitalización del Núcleo de Por la Mar, que buscaba integrar a todos los padres representantes, integrar al personal administrativo, obrero, académico del núcleo, integrar a organizaciones amigas. Fue un proyecto de autogestión, fue un proyecto que buscaba dignificar nuestros espacios, ofrecerle a las nuevas generaciones de músicos que se están formando y las que vienen a formarse un mejor espacio para el mejor desarrollo de sus actividades educativas, artísticas y musicales. Logramos el objetivo a través de ese apoyo mancomunado. Quizás la organización que tuvimos como sociedad civil nos permitió alcanzar lo que pocos creían posible. La gente me decía: Juan, pero tú estás loco, eso es demasiado dinero, eso es demasiada cuestión, ese espacio, eso es muy grande. Mira, lo logramos. La gente nos daba por loco, pero mira, ahí está la muestra del espacio. Uno de los logros más importantes fue que creamos sentido de pertenencia. Muy importante. Los padres, fíjate que se les dio tareas importantes, pero específicas, ¿no? Todo el cemento que utilizamos para ese proyecto salió de los padres. Cada padre donaba que si el saquito de cemento, un padre me llegó con medio saco de cemento, pero otro de repente llegué un camión y llegaron 30 sacos, una paleta de cemento. No, porque yo conozco a fulanito, no, porque yo conozco a Peranceo. Todo el sistema eléctrico del núcleo salió de los padres y representantes. La Fundación Artesano Group se encargó del grueso, porque veníamos preparando, no era algo que salió de momento, era algo que se venía ya gestando, se venía preparando. Tocamos organizaciones aliadas, tocamos amigos del sistema, amigos de la orquesta, y podemos decir hoy en día que el proyecto se hizo realidad gracias a la autogestión. La alcaldía del municipio Mariño también nos apoyó, la alcaldía del municipio Arismendi también nos apoyó. Entonces, de poquito en poquito fuimos creando aquel proyecto que hoy en día, que en el pasado era un sueño y hoy en día es una realidad. Hoy nuestros jóvenes gozan de un mejor espacio. El Paseo Rómulo Gallego se engalana de tener nuestro núcleo revitalizado. Tenemos un espacio donde aceptamos a niños desde los 0 años. Tenemos un programa que se llama Nuevos Integrantes del Sistema. Incluso somos pioneros en el estado de Nueva Esparta, en el núcleo de Por la Mar, de tener este programa que atiende a las mujeres embarazadas y a los niños desde 0 años hasta 4 años. Pero es un espacio que tiene aire acondicionado, cuenta con las condiciones mínimas necesarias para que los padres se sientan cómodos, los niños se sientan cómodos. Tanto el área interna como el área externa fue revitalizado, fue pintado, utilizamos materiales de primera en cuanto a pintura se refiere. Mira, realmente le dimos una vuelta
de 360 grados a nuestro núcleo, y hoy en día tenemos un mejor espacio que necesitamos, y es lo que hemos creado, ese sentido de pertenencia para lograr que no volvamos a la situación que lamentablemente estuvimos, sino crear ese sentido de pertenencia donde los padres y todos los jóvenes que forman parte del núcleo podamos garantizar el buen uso de ese espacio. Juan, ya hicimos un recorrido en este programa desde muchachito. Ajá, así es. De la orquesta de la Asunción, el director. Sabemos que el músico nunca para, ¿no? Que te sientes satisfecho, estás orgulloso de lo que se ha constituido. Todavía hay más, Juan. ¿Qué piensas? Sí, bueno, orgulloso es poco. Realmente el pertenecer a esta institución lo llena a uno de profunda alegría y sobre todo de ganas y deseos de seguir avanzando y seguir formando a esas nuevas generaciones de jóvenes que, como lo dijiste anteriormente, tenemos para exportar, y son jóvenes que necesitan de todo el apoyo posible para que su formación académica, musical y artística siga adelante. Esa cantidad de padres deseosos de que los jóvenes también toquen un instrumento, que se llenen de esa alegría de formar parte del Sistema Nacional de Orquesta, que se enorgullezcan cuando se le coloca la medallita tricolor con su violín y digan: yo formo parte del sistema. Bueno, esa es una de las mayores satisfacciones que podemos nosotros tener. Y Juan García apenas está jovencito, Juan García lo que tiene son 30 años, entonces queremos seguir adelante, queremos seguir construyendo lo que el maestro Abreu en una oportunidad se planteó, en tener el mayor programa social y educativo del país y mantenerlo por 50 años más. Juan, te admiro, gracias te felicito, a ti, o sea, haces tu trabajo extraordinario, y en nombre de la margariteñidad nosotros estamos orgullosos de ti por lo que eres. Gracias por compartir este espacio, y bueno, seguimos por allí. Yo encantado de estar aquí, como te comenté al principio, para mí es un honor y un privilegio que hayan abierto las puertas de UniTV, de tu programa Consentido Insular, de la invitación que personalmente me hiciste, Bernie, y no podía dejar de estar aquí, de conversar contigo y sobre todo de conversar con tu bonita audiencia. Gracias. Gracias a ti. Y llegamos al final de Consentido Insular, todo bajo la producción de Luzmari García. Hasta otro próximo programa.